Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre el andar. Nunca perseguir la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Nací en una familia común. Soy el quinto de 7 hermanos. Mi padre, mi madre, mi padre un hombre muy trabajador, Íñigo, que dentro de su trabajo nos brindó lo mejor. Mis hermanos nos peleábamos mucho, miren cómo me dejaron. Era un hombre que le gustaba a mi padre compartir también con las personas lo que él tenía. Siempre que salíamos, teníamos la oportunidad de viajar, de salir, mi padre siempre llevaba familias, amigos, porque le gustaba compartir con ellos la alegría de poder tener y dar. Yo recuerdo cuando estaba chico, mi madre llegaba a la cama donde yo estaba y siempre se acercaba y me decía al oído: hijo, eres al que más quiero de todos. Y yo volteaba a ver si les decía eso a mis hermanos. Y se acercaba a mis hermanos y nomás le daba la bendición. Y pues yo me sentía así chido, porque era el que más quería de todos. Hasta que un día me animé a preguntarle a mi madre: oye, mamá, ¿por qué eres el que más quieres de todos si somos 7? Volteó a verme y dice: ay, hijo, es que eres el más fellito de todos. Me bajó, me tumbó del caballo. Nuestra vida cambió cuando, a la edad yo de 13 años, fallece mi padre. Nuestra vida cambió totalmente. De un giro de 180 grados. Mi padre era el hombre que proveía, el hombre del dinero, el hombre reconocido. Y muere mi padre y se acabaron los privilegios. Dejaron de llegar gallinas a la casa, dejaron de llegar costales de azúcar a la casa. Todo se había acabado, había muerto el rey. Yo empecé a tener cierto resentimiento con Dios, porque no creía que Dios actuara así. Mi padre y mi madre era una familia muy católica, de misa todos los días, de invitar a sacerdotes a comer a la casa. Y no entendía por qué Dios obraba así. Entré al seminario. Mi padre no quería que yo entrara al seminario. Pero entré porque mi otro hermano, Francisco, pues yo veía cómo lo trataba mi papá. Llegaba a la casa y decía: no, es que en el seminario trabajan tanto. Y cuando entré me di cuenta que sí era cierto. Y llegaba y mi hermano lo trataban como rey. Y yo dije: pues yo también me voy al seminario para que me traten como rey. Pero sucedió que muere mi padre. Y mi madre me dice: hijo, pues no te vayas al seminario, ya murió tu papá. Yo voy a ser parejo con todos. Y me acordé que era el que más quería de todos. Dije: no, sí me voy al seminario. Y me fui al seminario.
Estando en el seminario, me encontré con un sacerdote que cambió un poco mi vida, de ese coraje, de esa ira que yo tenía hacia Dios, porque se había llevado lo que más amaba, a un padre. Y este sacerdote me dijo una frase muy bonita. Primero me dijo: no olvides que cuando tú naciste, Dios sonrió. Uf, eso me levantó mucho el ánimo. Y me dijo otra frase que también marcó mucho mi vida. Dijo: donde quiera que te planten, tienes que florecer. Donde quiera que te planten, tienes que florecer. Estaba terminando yo la secundaria, 16 años. Mi madre, que fue una guerrera de la vida, sabiendo que habíamos perdido todo, dijo: hijos, nos vamos a cambiar de casa. Vivíamos en una casa muy bonita y nos cambiamos a una casa que nos daba pena porque la fachada estaba muy fellita. Yo recuerdo que me metía corriendo para que mis amigos, para que mis primos no nos vieran entrar a esa casa. Y eso no fue lo peor del caso, sino que a los pocos días que nos cambiamos de casa, de la noche a la mañana, mi madre saca una mesita y la pone afuera de la casa. Y se puso a vender jugos. Jugos. Después de vivir en la abundancia, no teníamos nada. Y luego todavía nos dice: me hicieron este pedido, llévenlo. Llévenlo. Mi padre nunca nos enseñó que era un zapatero. Nunca conocimos un zapatero. Con mi madre supimos lo que era un zapatero. Porque nos llevó con el zapatero y con los zapatos que teníamos. Nos dijo: quítenselo y dénselo para que le ponga media suela. Media suela, ¿qué es media suela? Porque las suelas ya estaban desgastadas. Después ella nos enseñó a salir a la calle y a vender palomitas, a vender fritanga. Era humillante para nosotros. Como los hijos de Don Íñigo íbamos a andar vendiendo fritangas. Pues ella nos enseñó a enfrentar la vida, a vender fritangas, a irnos al estadio a vender palomitas, en medio de humillaciones de gente. Nos enseñó a vender hot dogs en la calle. Íbamos con nuestro carrito, vendíamos en la plaza y mucha gente nomás iba a comprarnos hot dogs para humillarnos, porque sabíamos quiénes eran y de dónde veníamos. Y ahí estábamos nosotros, con esa guerrera que nos enseñó a enfrentar la vida. 3 años después, pues viene otra desgracia. Dios se lleva a mi madre, 16 años. No era posible. Aquella mujer que nos enseñó a trabajar, a ser honrados, a no sentirnos y a no creernos más que otros por lo que se tiene, sino por lo que tú puedes, había muerto. Y mi coraje hacia Dios creció. Y recuerdo que cuando muere mi madre, llego a casa y quebré todas las imágenes de Cristo que había en casa. Después Dios me castigó, me hizo sacerdote.
me entró un coraje hacia toda la autoridad. Yo seguí en el seminario, no podía haber autoridad porque la autoridad para mí era algo que no podía aceptar. Y seguí en el seminario, amaba lo que hacía, me gustaba ayudar mucho a mis compañeros. Yo recuerdo que era tremendo, siempre fui muy inquieto. En una ocasión me corrieron una semana del seminario porque yo veía que los compañeros todos los días se levantaban en cuanto timbraba la chicharra, todos corrían y hacían del baño. Y un día se me ocurre ponerles miel de abeja a las tazas. Pues todos corrieron y se quedaron bien dulces. O sea, investigaron. ¿Quién fue? Pues, Zavala, mi apellido es Zavala. Y pues, venga para acá una semanita a su casa. Y así seguí en el seminario, llegué al curso introductorio. Después del curso introductorio, me voy al seminario de Culiacán a hacer la filosofía. Ahí hice la licenciatura en filosofía. Después de ahí me vengo a Aguascalientes porque en Culiacán no había teología. Entonces me vine a Aguascalientes a hacer la teología. Y aquí me incardiné. Llegué en 1992. Me ordené sacerdote en 1997 y empecé a trabajar los primeros 5 años en el seminario como promotor vocacional. Recuerdo que una de las cosas que cuando uno se ordena sacerdote, sale uno con el ímpetu de cambiar el mundo. Y recuerdo que el primer destino, que era en el seminario, el padre Luis Manuel Macías me invita a trabajar al colegio marista en la prepa. Y para mí fue una de las experiencias padrísimas, porque era trabajar con chavos y hacían la Pascua Juvenil. Y nunca se me olvida esa Pascua, porque después de ver el filonón de 300, 400 chavos para confesarse, era el único sacerdote que iba a confesar tantos jóvenes. Llega una chava y se pone a llorar. Aguas cuando se ponen a llorar. Mamma mía. Pues la chava se pone a llorar y yo le dije: mira, mija, como la Magdalena, tus lágrimas ya dicen todo, te doy la absolución. Y la muchacha: no, déjeme le digo mi pecado, estoy un pecado muy grande. Y yo veía la fila. Ya, mi hija, por favor, ya, o sea, ya. Es que yo le quiero decir mi pecado, tengo un pecado muy grande. Ya, por el amor de Dios. Mira, ya te voy a dar la absolución, ya. Dios te perdona ve, yo estoy viendo tu dolor, lo que te duele. No es necesario que lo digas, te voy a absolver. Es que yo se lo quiero. Ay, no. A ver, ya cálmate. Dime, por favor, ¿cuál es ese pecado? Es que, padre, usted me gusta mucho. Volteó y le dijo: no te culpo. No te culpo. Pues en vez de llorar y llorar, se agarró riendo la muchacha. Se rió tanto que los chavos decían: bueno, pero no está llorando y ahora se está riendo. Fueron una experiencia bonita la del curso, la del colegio marista. Después tuve la oportunidad de ir a estudiar a Roma. Traigo la licenciatura en historia de la iglesia. Llego y me destinan a un templo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí empecé mi historia como sacerdote en el pueblo, porque comencé también como vocero del señor obispo don Ramón Godínez Flores. Quiero decirles que cuando uno tiene puestos importantes, se gana también grandes enemigos.
Y los enemigos más grandes de la iglesia somos tristemente los mismos sacerdotes. Entre nosotros nos atacamos mucho. Nos metemos zancadillas muy fuertes. Y eso es muy triste. Que venga del pueblo es diferente, pero de un hermano sacerdote duele bastante. Y toda la vida he caminado con esa sombra de tener siempre enemigos detrás de mí. Pero he comprendido de veras que en esta vida no son los títulos, no es la fama lo que te hace grande, sino lo que vales ante Dios. Y lo que hace valer ante Dios es el servir siempre a los demás sin buscar el reconocimiento. Y eso he aprendido en la vida, a servir siempre a los demás. El señor José María de la Torre me invita a trabajar en Cáritas y comencé una aventura que nunca me imaginé en mi vida. Trabajar ayudando a los más pobres, a los más necesitados. Y ahora que vino la pandemia, el ver a los niños sonreír, el ver a las familias que reciben una despensa con esa sonrisa, con esa gratitud, dice uno, ya está pagado. Porque en esta vida hay que luchar por trascender, pero trascender pensando en ese pedacito de cielo. No en la fama, no en los aplausos y no en los honores, sino de verdad dejando huella para que otros que vengan detrás de ti puedan seguirlas. Y eso es lo que anhelo en mi vida. Y eso es lo que deseo, buscar que otros también encuentren el por qué vivir, el para qué vivir. Y lo más hermoso en esta vida es vivir para servir a los demás, pensando siempre en ganarte ese pedacito de cielo. Gracias. Dios los bendiga a todos.